en menos de una semana, Donald Trump va a volver a ocupar el despacho Oval. Justo antes de volver a la Casa Blanca, hemos escuchado al todavía presidente electo bromeando con la posibilidad de que Canadá se convierta en el estado número 51. Ha amenazado también con tomar el control del Canal de Panamá por el papel que juega ahora mismo China, para luego llegar a Groenlandia, que es a donde yo quiero llegar en este momento, porque este es uno de los asuntos más curiosos con los que me he topado en los últimos tiempos. Trump ha llegado a decir que Estados Unidos siente que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 15 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000. Pablo Suances es el corresponsal del Mundo en Washington. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Pablo, cuéntame qué es lo que le pasa exactamente a Trump con Groenlandia, porque hemos escuchado declaraciones, insinuaciones, hemos visto publicaciones en redes sociales sobre este asunto, de él, de Trump, y hasta uno de sus hijos incluso se ha presentado por allí, por esa isla. ¿Qué le pasa a Trump con Groenlandia? En general es muy difícil saber qué es lo que le pasa a Trump en general. Es una mente muy difícil de penetrar. Se obsesiona muy fácilmente con pequeñas cosas, con detalles que se le quedan en la cabeza y que a través de los que construye una cosmovisión. Es muy probable que alguien en algún momento en su primera legislatura le hablara de la importancia estratégica de Groenlandia y se le quedara en la cabeza. Bolton, que fue su asesor de seguridad nacional y acabaron muy mal, un neoconservador puro y duro, se quejaba, por ejemplo, de que Trump estaba convencido siempre de que Finlandia era territorio controlado por los rusos. Entonces, probablemente hay algo parecido, una pequeña obsesión que se le queda y no hay manera de quitársela de la cabeza. Con Groenlandia da la sensación de que desde 2019 es una de sus obsesiones. Sabiendo esto, hablemos, Pablo, de los motivos por los que Groenlandia es una obsesión, digamos, para Donald Trump, con todo eso que tiene que ver, ¿no?, con la geoestrategia, con los recursos, también muy importante. ¿Para qué querría Groenlandia Estados Unidos? Porque además no es la primera vez que es su objeto de deseo. A ver, el interés estratégico de Groenlandia es real y es evidente y es una cuestión importante para Estados Unidos desde el inicio desde los orígenes de la Guerra Fría. Eso explica que abrieran una primera base en 1951, que en esos años anteriores el presidente Truman hubiera intentado comprar Groenlandia, porque hay muchísimas razones. Tiene gas, tiene probablemente petróleo y tiene muchísimas materias primas y minerales. 25 de los 34 considerados raros se han encontrado en Groenlandia. Por esa cuestión de seguridad pura y dura, tiene una base militar y ha sido desde los años 50 un elemento fundamental para el control aéreo y para el posible control de lanzamiento de misiles nucleares por parte de la Unión Soviética. Las bases militares que ha tenido ahí Estados Unidos. Nueva York queda más cerca de Nuuk, de la capital de Groenlandia, que Copenhague. Pero también una cuestión comercial pura y dura. Si aumentan los deshielos, el Mar del Norte sigue siendo una ruta prioritaria, la gente de Donald Trump dice, hemos visto lo que ha ocurrido cuando ha habido cuellos de botella, por ejemplo, en el Mar Rojo. Esto puede ser, de cara al futuro, un paso esencial desde el punto de vista económico y estratégico. Así que intereses sí que hay y son reales para Estados Unidos. Det vidner om endog meget stor interesse for Grønland. Begivenheder, som jeg tror har sat gang i både... Estamos aquí hablando alegremente de Groenlandia, pero en este punto creo que necesito conocer un poco mejor qué es eso de Groenlandia, qué es Groenlandia exactamente. Así que lo mejor es que se lo pregunte a Pedro Poza, que es el periodista del Mundo en Dinamarca. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Javier. A lo mejor en este momento hay quien se está preguntando qué hago hablando sobre Groenlandia con alguien que está en Dinamarca. Con lo cual, Pedro, te pido ayuda directamente. ¿Cuál es el estatus de esta isla ártica, digamos, y qué relación tiene con el reino de Dinamarca? Explícanoslo. Bueno, Groenlandia es un territorio autónomo bajo administración danesa. Forma parte del reino de Dinamarca y sus ciudadanos, es decir, los groenlandeses, son ciudadanos daneses de pleno derecho. Es decir, no son
no existe la ciudadanía groenlandesa, son ciudadanos daneses, con lo cual pues tienen todos los derechos que pueda tener cualquier otro danés. Esa es la relación que tienen, pero ¿cómo es esa relación? ¿Hay tensiones entre las partes? Es una relación complicada porque es una relación de dependencia muy grande. Es decir, económicamente Groenlandia es absolutamente dependiente de Dinamarca. Entonces, en el pasado pues ha habido pues episodios de discriminación, no siempre con mala intención, pero que han creado una cierta tensión entre los groenlandeses y los daneses, ¿no? Los groenlandeses que bueno, pues se han sentido en cierto modo discriminados o como ciudadanos de segunda clase. Y luego está todo el asunto de la independencia, ¿no? A ellos les gustaría ser independientes, pero son conscientes de que actualmente con esa dependencia económica que tienen de Dinamarca es inviable. Esto es, además, bastante interesante porque ayuda a conocer un poco la realidad, ¿no?, de los groenlandeses, de los habitantes de esa isla. La isla en sí, Pedro, ¿cómo es? Además de gigante, como parece en los mapas, ¿cuánta gente vive allí? ¿Cómo de habitable es entre tanto territorio helado? Bueno, Groenlandia tiene 2,2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, es enorme. La única isla más grande en el mundo es Australia, que se considera más bien un continente, más que una isla, y solo tiene 57.000 habitantes residentes en Groenlandia. Entonces es el país, por llamarlo de este modo, que tiene la menor densidad de población de todo el planeta. Es decir, y prácticamente toda la población está concentrada en el sur, en la punta sur de Groenlandia. En el norte no vive prácticamente nadie. Llegan allí algunos cazadores, etcétera, etcétera, pero toda la población está concentrada en el sur. As you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us what is the strategy? Yeah, I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you. Trump ha hablado incluso sobre la independencia de Groenlandia, ha hablado de aplicar aranceles a Dinamarca. Podría ocurrir que tuviéramos que hacer algo, esto es lo que dice cuando le preguntan por el uso de la fuerza incluso. Estoy contigo otra vez, Pablo. ¿Es factible realmente algo de todo esto? Eso de comprar, de invadir incluso. No sé si se valora como una posibilidad real en Estados Unidos o queda en el terreno un poco de la provocación, de la dialéctica. Trump es un presidente atípico por sus orígenes y su exposición y su fortuna. Trump es un multimillonario en buena parte gracias al ladrillo y él ve terreno, ve millones de kilómetros cuadrados, aunque sea en hielo, ve un interés y ve una oportunidad, y él como empresario, como demostró en sus programas de televisión, cree que únicamente se trata de encontrar el precio. Entonces en 2019 estaba muy ofendido porque Dinamarca hubiera despreciado su idea, burlándose de ella. Decía, bueno, si no les interesa el trato, que lo digan, pero ¿por qué hay que reírse de ello? Por otro lado, el estilo negociador de Donald Trump está basada en la posición de fuerza. Él es un poco un bully. Utiliza la presión, la amenaza, asustar, y tiene detrás a la primera economía y al primer ejército del mundo. Así que tiene todos los incentivos, como ha hecho siempre con los aranceles, amenazar, amenazar, amenazar para conseguir una posición de fuerza luego en la negociación. Y luego es una persona, el tercer elemento es que con un hambre de gloria y de reconocimiento brutal. Entonces, en su entorno ya hablan de Groenlandia como el posible acuerdo del siglo. O sea, cómo mejor formar parte del panteón de los presidentes de Estados Unidos, como incorporar más territorio, desde Canadá a Panamá, a Groenlandia, algo que no se veía desde el siglo, desde el XIX, quitando Alaska. ¿Son realistas las otras opciones? Pues vamos a verlo, porque efectivamente tenemos la posibilidad de aranceles y aduanas a pesar de Dinamarca, jugar con las contribuciones de la OTAN. ¿Es realista una opción militar? Bueno, dependiendo de lo que entiendas por una opción militar. ¿Va a lanzarse y ponerse a bombardear Groenlandia? No. Pero ya tiene una base militar, ya tiene decenas de miles de soldados Estados Unidos desde hace décadas entrando y saliendo, y se trata de, no sé, ir añadiendo poco a poco más soldados. El control efectivo militar de la isla y la defensa efectiva de la isla ya la tiene desde los años 50 Estados Unidos. Es muy interesante, otra vez, algo interesante, esto que acabas de explicar, Pablo, para entender un poco el fondo, ¿no?, de la cuestión, de esta cuestión. Si miramos al otro lado de este asunto, de este problema, y por pasar a mayores directamente, Pedro, te lo pregunto así, ¿Groenlandia está en venta? No, no está en venta Groenlandia, lo que pasa es que ellos están dispuestos a negociar. Negociar no la venta, pero sí una relación mucho más estrecha con Estados Unidos,
que podría tener pues, todo lo que se refiera a cuestiones de defensa, de seguridad e incluso de explotación de recursos naturales. Pero en venta no está. Entonces, no en venta, pero sí abierta a los negocios, abierta, digamos, a negociar. Y este puede ser, creo, un matiz importante. Decía Pablo una cosa, me he quedado con ella, que es una realidad, y es que Groenlandia ya está controlada, ya está ocupada de facto por Estados Unidos. Esto, Pedro, ¿cómo se traduce en la misma isla, en Groenlandia? Pues sí, se puede decir perfectamente, porque el único país que tiene unidades militares de consideración en Groenlandia es Estados Unidos. Dinamarca no tiene prácticamente soldados en Groenlandia. Estados Unidos, en cambio, tiene una base militar muy importante, la base espacial de Pitufik, que antes se llamaba Thule. Es una base absolutamente crucial para la defensa de Estados Unidos, sobre todo porque Groenlandia es el camino más corto para un misil ruso, si lanzasen un misil ruso contra suelo estadounidense. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad es absolutamente crucial. Y entonces, es lo que ha dicho el mismo vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha dicho, bueno, en realidad no necesitamos utilizar la fuerza porque ya estamos allí. Es decir, Groenlandia ya está ocupada por Estados Unidos, desde un punto de vista militar, y además tienen una libertad casi absoluta para hacer lo que quieran. La han tenido siempre y la siguen teniendo y la van a seguir teniendo. Tierra verde, eso es lo que significa Groenlandia en danés. Es una isla, como sabemos, enorme, que está ubicada entre el Atlántico y el Ártico, que pertenece a Dinamarca ahora mismo. Dinamarca es un país de la OTAN, como Estados Unidos, recordemos, y que es objetivo de Trump y de su país, por lo que parece. El asunto de la geoestrategia, Pedro, pues parece además bastante claro, no hay muchas dudas, sobre todo además por la ubicación, pero el tema de los recursos, del que hemos hablado aquí, un asunto que se trae siempre a colación cuando se habla de Estados Unidos y Groenlandia, las tierras raras, el uranio, el petróleo, todo eso, ¿realmente es fácil de conseguir? El problema es que, llevan muchos años, es un poco como el cuento de la lechera, hablando de todo lo que podría conseguir Groenlandia si se explotasen todos estos recursos, pero por la situación geográfica, por la situación climatológica, es muy difícil. Tanto las prospecciones petrolíferas como las explotaciones mineras son muy difíciles de llevar a la práctica. Entonces, incluso si Estados Unidos de repente recibiese derecho de Groenlandia para empezar con todo esto, no es seguro que consiguiese los resultados que desea, ¿no? Porque la isla es como es una absoluta falta de infraestructuras. Solo hay carreteras en el sur de la isla. Todo el resto, prácticamente el resto de la isla, pues no hay absolutamente nada y está cubierta de hielo. Y Pedro, tú que estás en Dinamarca, aprovecho para preguntarte esto. ¿Cómo se ve esta cuestión por allí? ¿Cómo se han tomado las declaraciones de Trump? Porque no sé si se ve, por ejemplo, como una afrenta, como un peligro o como algo más o menos irreal. Más bien, el gobierno ha reaccionado con mucha prudencia, es decir, con mucha cautela. Pero el fondo de la cuestión, el fondo tanto geoestratégico como los recursos naturales, han mostrado cierta comprensión hacia Trump sin que les gusten demasiado las formas, pero no quieren enfadarle como la última vez, que les sentó bastante mal que dijesen que era una propuesta absurda. Entonces se han mostrado mucho más prudentes esta vez. Han pasado, como vemos, de ese desprecio en 2019 a la prudencia en este momento. Es un cambio, creo, notable. Pablo, y por cerrar ya del todo el tema de Trump, ¿no te resulta un tanto paradójico esto de Trump con Groenlandia, en este caso, con el Canal de Panamá, con Canadá, como decíamos al principio, después de llevar siempre a gala eso de que él aleja a Estados Unidos de conflictos extranjeros, que no se mete con nada que no tenga que ver directamente con las fronteras de Estados Unidos? Bueno, yo creo que aquí es donde juega la ambigüedad. Trump efectivamente ha tenido muy a gala siempre ser el presidente el que no inicia guerras, el que rechaza la violencia. Él no considera en ningún caso que esto sea ni violencia, ni uso de la fuerza, ni nada parecido. Él está utilizando una posición de fuerza. Trump cree que los aranceles como posición de fuerza del rico sobre el pobre, del fuerte sobre el débil, tienen sentido económico, cree que el rico tiene cierto derecho a utilizar todo ese poderío y no cree que en ningún caso nadie vaya a desafiar militarmente a Estados Unidos, ni Panamá, ni Canadá, ni Groenlandia. Así que él hace uso de esa fuerza sin considerar en realidad de que en ninguna manera esto vaya a acabar por la fuerza. Incluso si enviara unos cuantos soldados más para de facto llevar
llegarse Groenlandia, no habría de ninguna manera una respuesta militar por parte de Dinamarca, y él lo sabe. Así que juega con esa ambigüedad de no tener que utilizar la fuerza ni enviar soldados americanos a lugares desiertos lejanos para que mueran, pero sí para utilizar todo el poderío de la primera potencia del planeta para conseguir sus objetivos sin el menor rubor. Todo esto es Trump y su obsesión, estamos diciendo, por Groenlandia, por esa isla. Veremos cómo queda. En todo caso, estas son las claves de este asunto. Suances y Poza, gracias a los dos. Un placer. A ti, Javier. Pablo Suances desde Estados Unidos y Pedro Poza desde Dinamarca han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Un podcast que, como sabes, puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves, mañana más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.